Bueno, hoy para terminar toda la parte de integración numérica vamos a ver reglas compuestas de integración. Las reglas compuestas de integración se usan cuando el intervalo sobre el cual se desea integrar es demasiado largo. Un intervalo de integración muy largo genera bastante problema con las reglas que vimos hasta ahora, las reglas simples, por dos razones. La primera es que muchas de esas reglas de integración lo que hacen es usar el polinomio interpolador, por ejemplo en la forma de Lagrange, y resulta que esas reglas, al tener polinomios de grado muy bajo, son muy inexactas, ¿sí? La diferencia entre la función y la función que uno obtiene interpolando es muy grande. Por otro lado, eso no se puede arreglar usando polinomios interpoladores de un grado más alto, por lo que ya vimos, ¿no? Los polinomios interpoladores de grado muy alto pueden tener oscilaciones muy fuertes que lo hacen muy distintos de la función. Entonces la solución a ese problema es usar reglas compuestas. Las reglas compuestas se obtienen dividiendo el intervalo en pedazos iguales y aplicando la regla simple en cada uno de los pedazos. Vamos a ver dos ejemplos. La primero es la regla del trapecio compuesta, ¿sí? En la regla del trapecio compuesta dividimos el intervalo AB en n subintervalos iguales y aplicamos la regla simple en cada uno de los subintervalos. Recordemos que la regla del trapecio es tomar los valores de la función en las dos puntas de los intervalos, ¿sí? Acá el ejemplo donde se ve muy claramente es en el intervalo x1, x2, donde el gráfico de la función está en negro y lo que estamos tomando es la recta que une f en x1 con f en x2. Y entonces aproximamos el área por el área de este trapecio. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el área en el trapecio en el primer pedazo más el segundo pedazo, etcétera, etcétera. Los pasos a seguir para implementar este método van a depender del número de subintervalos a considerar, que va a ser un parámetro n. Entonces definimos los incrementos h como b menos a dividido n, y eso me da los intervalos. Tomamos puntos xj, donde xj es a más j por h, y entonces la contribución de ese intervalo es h por f en xj más f en xj más 1 sobre 2. Y la integral se aproxima tomando la suma de todas esas contribuciones. Esta fórmula se puede hacer un poquito más simple si uno mira que, salvo f en x0, que es f en a, y f en xn, que es f en b, todos los demás aparecen un número par de veces. Entonces uno puede calcular también esa cosa tomando h sobre 2 por f en x0 más 2 veces f en x1 más 2 veces f en x2, y al final tiene f en xn. Lo mismo se puede hacer con reglas de Simpson. El asunto con la regla de Simpson es que hay que tener cuidado y hay que dividir en una cantidad par de subintervalos, ¿sí? Acá estamos dibujando, tendríamos el intervalo x0, x1, el intervalo x1, x2, etcétera, etcétera. Y entonces recuerden que la regla de Simpson no solo tomaba en cuenta lo que pasaba en las puntas de los intervalos, sino lo que pasaba en el medio. Por eso uno toma subintervalos para aplicar la regla de Simpson de la forma x2j, x2j más 2. Por ejemplo, en la primera contribución que tendríamos es la que va del intervalo x0, x2. La segunda va del intervalo x2, x4. Y en cada uno de estos intervalos tomamos el punto del medio, que sería el x1 en este caso, y tomábamos la parábola que pasaba por x0, f de x0, x1, f de x1 y x2, f de x2. Y aproximamos la función por esta parábola y aproximamos el área bajo el gráfico de esta función
por el área bajo esta parábola. Hacemos así para todos los intervalos y sumamos todas las contribuciones. Entonces dijimos que habíamos que dividir el intervalo en 2 sub n, un número par de intervalos. Cada uno va a tener longitud b menos a dividido 2n. Pero para hacer la contribución de los intervalos tomamos intervalos donde los índices son pares, ¿no? Entonces la contribución de la regla de Simpson simple era h sobre 3 por f en x2j menos 2 más 4 veces f en x2j menos 1 más f en x2j. Sumamos todas esas contribuciones y obtenemos esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula también se puede mejorar un poco porque estos f en una potencia, en un x con su índice par va a aparecer 2 veces. Salvo el primer f, el f en x0 que es f en a y el f en x, el último que es f en b. Y entonces uno puede juntar términos y obtiene que esta aproximación se puede escribir como h sobre 3 por f en a más f en b más 2h sobre 3 por suma de j igual 1 a n menos 1 de f en x2j más 4 veces de los impares. Y eso es todo en cuanto a reglas de integración compuesta. En cuanto al error, si llamamos e al integral menos la aproximación, para la regla trapezoidal, en el caso donde f es de clase C2, siempre hay un c en el intervalo AB, tal que el error se puede aproximar, es de la forma menos b menos a por f segundo en c por h cuadrado sobre 12, y esto es del orden de h cuadrado. Y para la regla de Simpson necesitamos que f sea de clase C4. Y entonces esta e, que es la diferencia entre la integral y la aproximación, me da esto. Y ahora tenemos una aproximación mucho mejor porque es del orden de h a la cuarta. Bueno, eso es todo en cuanto a reglas de integración compuesta.